Los queridos amigos y amigas taxistas, y digo bien amigas y amigos porque están con nosotros la vicepresidenta Cassandra Alayón. Buenos días, Cassandra. Buenos días. Y muchas gracias, me alegra mucho verte. Gracias a ti. Te estaba viendo desde fuera y entonces digo, porque tenía tu nombre en la cabeza, de eso que sabes cuando lo tienes en la punta de la lengua, y no quería equivocarme, ¿no? Y ya cuando ya has venido, ya me lo has dicho, digo, descansé. Muchas gracias por venir, A ti, gracias. Me alegra mucho saludarte. Y está un buen amigo de esta casa, Agustín Trujillo, que es el presidente de la asociación y conocido, un buen amigo de, como digo, de esta casa, Tino, para todos, de los menores, ¿verdad? Ha sido así toda la vida. Sí. Y ya me lo dijo él, ¿no? Agustín, me gusta, pero yo soy Tino de siempre. Gracias por estar aquí, Tino. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Gracias por la invitación, Nacho. Bien, bien. Siempre me da mucha alegría tenerle por aquí. Bien, hemos hablado varios días, incluso nosotros tenemos aquí una cámara, una página web donde nos aparecen todos los sitios donde están los túneles. Tenemos las del Cabildo, están públicas, te las enseño enseguida, mira. Y nosotros estamos empeñados en dar el mejor de los servicios públicos, ¿no? Esta es la que a nosotros la motivación que más nos mueve. Y sinceramente, la verdad, Siempre ha sido un placer poder ayudar a la gente, y más desde lo público, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, no sé si la Cassandra estaba mirando con curiosidad, está cargando un momentito, ¿ves? Toda la zona norte. Bueno, aquí sobre todo vemos por las mañanas Padre Anchieta, Naranjeros, eso con un terrible, tanto para allá como para acá. Y luego venimos aquí a nuestra zona sur. A ver, aquí también, a ver si había algo por ahí, algún problema. Zona sur, ¿no? Y desde los túneles, yo suelo quedarme con lo siguiente. Me quedo con, a ver aquí, me quedo con Adeje, me quedo con Fañabé. Luego tocamos, porque suele haber un atasco importante, los Cristianos Guaza. Sí, por las mañanas. Por la mañana, sí. Y ves, nos ponen Parque La Reina, Aeropuerto Sur, hasta Weimar, Fasnia y todo. Aquí no aparece todo, ¿no? Y hombre, pues ya que lo tenemos, pues vamos a contarlo a la gente. Y en especial nos preocupan las y los taxistas, porque, claro, bueno, estos son las 11:35 de la mañana. Hay veces que a las 4:30 se lía, todos los días se lía, hay veces, todos los días se lía una marimorena. Tenemos verdaderos problemas con los atascos, las retenciones que vivimos todos los días. Normalmente hay algo a mediodía, quizá alguna por la mañana y luego por la tarde, un par de veces o 3 al día. Y los usuarios, ¿no? Bueno, pues ustedes, además de ser profesionales del volante, pues tienen familias, tienen también ganas de, pues a lo mejor ir a comer a Tajao o a los Cristianos, a donde les dé la gana. Vamos, que también como ciudadanos normales sufren estos atascos. No sé, me decían, vente a los Cristianos. Y digo, pero es que mira, que ahora es una hora y media en ir, y cuando tardaba 10 minutos, mejor hacemos la reunión online, o nos hablamos, o sube y quedamos en el Gran Sur, o quedamos en Siam, ¿no? En algún lado, ¿no? Porque se hace muy complicado. Te lo piensas ahora, a la hora de coger el coche e ir a las Américas, te lo piensas, sí. Claro. La verdad es que venimos de un momento, porque la pandemia, yo creo que hablamos varias veces, si recuerdas, Tino, sí, bastante. Había profesionales, compañeras y compañeros suyos, que me decían, Nacho, he estado 12, 14 horas ahí y no he hecho ni 5 euros. Solo mover el coche desde casa y ponerlo en la parada, más lo que pago de seguro, más lo que pago de impuestos y tal, no he hecho ni 5 euros en todo el día. Si les parece, empezamos por ahí de donde venimos. Fueron momentos muy difíciles para los profesionales de taxi, patronos o asalariados, me da igual, pero fue un momento complicado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo lo recuerdas, Tino? Fue complicado, fue dramático, fue algo a lo cual no estábamos preparados, nadie, ni el sector, ni las administraciones, ni las empresas, y fue de un día para otro. Nos encontramos en la calle con un destino totalmente vacío,
con la necesidad, por nuestra naturaleza de servicio público, de seguir brindando servicios y no poder hacer lo que hacían las empresas privadas, que era congelar su actividad y esperar a que el tiempo pasara. Y pasamos del extremo de no facturar, de vivir de las subvenciones y de las ayudas estatales, mal vivir, a de repente, en cuestión de menos de 2 años, porque yo recuerdo en las diferentes reuniones que teníamos, tanto con Cabildo como especialmente con el Ayuntamiento, incluso con asesores nuestros externos, que decían que íbamos a recuperar los niveles económicos de antes del COVID a partir del 2024, en el mejor de los escenarios. Y ya en el 2021 ya estábamos a unos niveles de volúmenes de trabajo que jamás, ni siquiera en los años 90, habíamos alcanzado. ¿Qué pasa? Sí, perfecto, maravilloso. Pasamos de pasarlo muy mal a de repente tener recaudación, tener trabajo, tener gente esperando, pero el problema que tenemos ahora mismo es que la conectividad por vía terrestre, o sea, por carretera, con el destino, no es la que merecemos. Estamos teniendo muchos problemas con los hoteleros, porque claro, nuestro 90% de facturación viene directamente del turismo. Entonces, claro, el destino tiene los mejores hoteles quizás de España. Es la planta hotelera más moderna de 5 estrellas de Europa. De Europa. O sea, lo que es la unión, ¿no? La coincidencia, ¿no? En el espacio de hoteles de 5 estrellas más modernos y mejores de toda Europa, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio. Entonces, ha cambiado la manera de moverse, los hábitos de movilidad que tenían los turistas a raíz del COVID han cambiado de manera radical, y aparte de eso se suma el problema que tenemos con la autopista. La autopista parte del municipio a la mitad, dividiendo la zona del litoral, o sea, la zona, digamos, turística al lado derecho, y luego la zona residencial al lado izquierdo. Y no tenemos vías alternativas a la autopista. ¿Qué pasa? Que con esos cambios de hábito, de consumo del turista, donde quizás antes alquilaba más coche o digamos se movía más en transporte colectivo, a raíz del COVID decide empezar a moverse más en taxi para no utilizar los colectivos, la guagua y demás, para el tema de... Y bueno, todo ha sido una concadenación de factores que ahora mismo nos vemos con serios problemas para cumplir el servicio, porque no llegamos. Es un problema de circulación. O sea, cuando las arterias y las venas no dan abasto, o sea, es imposible que la sangre llegue a todos lados. En momentos puntuales, a lo largo del día, podemos llegar a tener 1/3 de la flota totalmente inmovilizada, y estaban, Laguna, Norte... y que lo que nos interesa es el municipio. Por supuesto nos interesa el municipio, pero a mí una cola que se genere en Chafira nos afecta directamente. Claro. Esto es un problema de toda la comarca. De toda la comarca. Cassandra, y entiendo yo que... vamos a ver, yo me desesperaba. Me llamaron para un trabajo en las Chafiras y voy para allá, me reunía con unos empresarios para un evento. Y oye, que vamos, mira que no llego, que estoy parado. Eso, claro, yo estaba enfadado porque era un tema de trabajo. Al final pues pusimos la reunión y la hicimos virtual. Luego el trabajo salió, pero la verdad estuve a punto de perderlo. Te desesperas, ya no solo, independientemente de que nosotros, por ejemplo, que somos taxistas y estamos en la carretera 24/7, o sea, como ciudadano ya también lo sufres, eso mismo. Pues yo a la hora de ir, por ejemplo, ir al Siam Mall a comprar, me lo pienso. Si tengo que quedar con alguien, pues lo que tú dices, ¿no? En vez de ir a la América, oye, vente a Deje, para evitar tener que coger la autopista. Sí. Ya. Tino, claro, ustedes, Cassandra, son de aquí de toda la vida. Son de aquí de esto. Yo pensando y preparando un poco su presencia aquí, esta entrevista, decía, los profesionales en realidad, ustedes, las y los taxistas, se sientan en el coche y abrir la puerta les vale un dinero. Arrancar el coche por la mañana. O sea, pagas impuestos, esté el coche trabajando o no esté trabajando. Con lo cual, cuando tú sales a las 4 de la mañana, a las 1, a las 2, a las 9 de la mañana, a la hora que tengas que comiences tu actividad, ya tienes que tener una
El coche tiene que ser productivo porque tiene unas obligaciones fiscales. Claro, si no tienes que sacarlo de tu bolsillo. Exacto. Bien. No es rentable. Claro. Y después matizar antes que se me olvide. Claro. Nosotros estamos sujetos a una tarifa que la fija Industria, que lleva 7 años congelada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy una hora en la autopista, prácticamente el taxímetro no va a variar, lo que va a sumar es muy poco. O sea, llega un momento que aunque haya mucho trabajo, si la movilidad no es la requerida, o sea, si a la hora no tengo un mínimo de facturación, son pérdidas y desgaste. Un coche arrancado durante una hora para llegar a Los Cristianos, ya no estamos hablando del aeropuerto. Claro. Lo que yo estaba intentando reflexionar y apuntar y para aportar posibles soluciones en lo que nos viene de antes y en lo que nos va a venir a corto o medio plazo. En cuanto a lo de antes, sinceramente, yo lo creo así. Ustedes me dirán que se sientan todos los días en el volante. Hay muchos de ustedes que hasta 16 horas, ¿es verdad? Les quiero preguntar, ¿qué se ha dejado de hacer o qué se ha hecho mal? Porque según lo que yo creo, que yo no soy profesional, por un lado se podía hacer una mejor sinergia entre guaguas y taxis. Esto pensaba yo. Y luego el tema de las obras, ¿no? Y nos dicen, no, es que el túnel Fañabé-Siamol son mínimo 6-8 años. Arriaga decía el otro día, el tercer carril nos va a dar la vida. Don Enrique, yo lo aprecio mucho, me parece un tío genial, lo que quiera, pero son 10 años. Sí, entonces, necesitamos soluciones más a corto plazo, ¿no? Yo, aparte de que ya, bueno, la autopista yo creo que en el año 74, más o menos, que empezó a hacerse. Sí. Pues date cuenta que todos estos años no se ha intentado nunca mejorar. Sigue igual. De hecho, tú coges la autopista a partir de los túneles de Huelma para abajo y ni siquiera tiene un alumbrado. Entonces ahí puedes ver un poco la decadencia de esa autopista también. Ya. Cassandra, tú pones ahí, ahora yo voy a empujar un poquito más con el tema de lo que a mí me parece el gravísimo problema que genera esa falta de efectividad por los responsables públicos durante años. Sí, a lo largo de 30 años. Sí, no vamos a poner ni uno ni otro, ya todos sabemos quién estuvo y quién no estuvo. Ahora no se trata de eso, de decir, de poner los puntos sobre las buscar una solución, sí. Claro, y daba igual que fueran los blancos, los negros, los rojos que los colorados, da lo mismo. Pero fíjense, ya no es la primera vez que a mí me cuentan. Me encontré el otro día con una empresaria que tienen un servicio de limusinas, que además se complementa con el de los taxis, porque hay gente que es así, pues de un nivel que lo quiere, y ya está. Y me decía, mira, tengo aquí unos clientes, me están dando un mensaje. Tardaron casi 3/4 de hora además, perdieron el avión, están enfadadísimos, dicen que no vuelven por aquí. Eso está pasando, sí. De hecho, los hoteles, uno de lo que nos comentan es que hay muchos turistas que pierden el avión por el tema de que no llegan. Al principio, cuando en el 21, cuando ya empezamos a tener que todos estos problemas estaban antes del COVID. Vamos a echar memoria para atrás. En el 17, 18 y 19 ya teníamos problemas de retención en la autopista. De hecho, lo único que bromeábamos dentro del sector, ¿no? Lo único bueno que tuvo el COVID es que en el año 20 no habían colas en la autopista, de hecho no había tráfico, pero esto ya venía de atrás. ¿Qué pasa? Se recrudece en el 21. Y los hoteleros, normal. O sea, ellos quieren darle el mejor servicio a sus clientes, no solamente cuando vienen, sino también cuando se marchan. Claro. Cuando empiezan a perderse los vuelos, cuando empiezan a crear esas situaciones de tensión, el cliente dentro de la recepción, pues claro, el hotelero normal intenta buscar soluciones. Y en algún momento, yo recuerdo, en especial una directora de hotel, que dice, es que yo creo que aquí debería operar Uber y Cabify. Y digo, mire señora, a menos que tengan hélice, exacto, a menos que tengan hélice, no es una solución. O sea, el tema aquí no es que necesitemos más alternativas al taxi, sino
que nuestro lugar, donde nosotros realizamos nuestro desempeño profesional, esté acondicionado, pero no solamente para el tema del taxi, sino ya para un tema de calidad de vida. Lo que no puede ser, lo que dice la compañera, que fuera del taxi, yo vivo los menores, mi hijo entrena en balonmano en Fañabé. No puede ser que yo por la tarde tenga que salir en algunas ocasiones de los menores a Fañabé 45 minutos antes, por si se forma la cola y no llego. O sea, eso ya empieza a no ser calidad de vida. Fíjate, o el hijo de Gonzalén, cuando iba al judo, a los cristianos son 15, 20 minutos desde las torres, tener prácticamente que salir hora y media antes, tenerse que llevar, perdonen la expresión, el Tupperware o las cosas, claro, para merendar el chiquillo, para hacer un deporte, hora y media las torres los cristianos. Y si llegas... Y esto, a mí lo que de verdad me preocupa muchísimo son los hoteles, en sentido de que no solamente los taxistas viven de las carreras que hagan con los hoteles, que es el 90% de la facturación, según lo que ustedes me dicen. A mí me preocupa y mucho por camareras, los de las piscinas, los recepcionistas, los artistas que van a entretenerlos. Seguimos contando la gente que... Nos afecta a todos. Claro. Entonces, si los turistas dejan de venir, ¿de qué vamos a comer? Porque esto es una situación que de manera sorda no van a salir grandes titulares. Los taxistas no consiguen llevar a la gente a tiempo. No, eso no va a ser así. Pero esto es una publicidad muy negativa del tan efectivo boca a oreja. Vamos a poner que nos vamos Tino y yo de vacaciones, no sé, a Formentera, y nos pasa esto, y venimos y te lo contamos, Cassandra, y tú qué dices con tu familia. No voy más. No vayas a Formentera. ¿Sí o no? No, y no solamente eso, el boca a boca, sino redes sociales, plataformas digitales donde califican las experiencias en los hoteles. Estamos en estrecha relación con el sector hotelero. A nosotros nos preocupan mucho los hoteles. Y nos los han transmitido. Mira, que nos están poniendo calificaciones negativas. Mira, que piensan que el taxi, el hotel tiene influencia sobre el taxi. No se dan cuenta que es un servicio público. Sí, piensan que incluso que no estamos trabajando toda la flota, ¿no? Muchos dicen, es que ¿dónde están los taxis? Es que pasa. Sí. Incluso a mí me contaba un residente el otro día, pidió un domingo una unidad al Lidl y no, que ya ha ido, ya pasó media hora, no, pero es que estaba atascada. Estaba atascada, ¿no? Sí. Y entonces, claro, los señores allí estaban mirando para todos los lados diciendo, ¿cómo no me viene el taxi? Llevo aquí media hora y hace un sol que raja las piedras. Desgraciadamente, antes levantabas el teléfono y a los 5 minutos tenías el taxi en la puerta. Ahora pasa una hora y ni siquiera ha llegado. Pero eso es problema de las retenciones. Es todo. Yo creo que también un poco, perdona, Tino, el volumen también de trabajo que estamos teniendo ahora, después justo de la pandemia, yo creo que también nos ha afectado. Ya. Que es demasiada gente para tan poca cama, ¿no? Yo creo que sí. ¿No? Hubo una especie de fenómeno en su día, incluso alguien me lo advirtió, ¿no? En pleno COVID, dice, mira, el turismo cuando vuelva a Tenerife va a ser como efecto botella de ketchup, o sea, que quitas la tapa, no vas y de repente viene todo dice, junto. Y va a ser así. Y me acuerdo que cuando me lo dijo en el 20, digo, Dios te oiga, y claro, a veces, cuidado con lo que deseas. Que se cumple, claro. Viene todo el mundo. Mira, lo del efecto ketchup me lo compro, te lo copio, porque la verdad es que está muy bien especificado, ¿no? Sí. Vamos a intentar aportar alguna solución. Yo no soy especialista en tráfico, yo no dejo de preguntar. Y tengo delante 2 profesionales de la conducción, pero luego también no solamente saber conducir, saber tratar. Creo yo, aquí hay 2 cuestiones que quiero compartir con ustedes. Creo yo que en general las y los profesionales del taxi saben lo importante que son para el destino, porque ustedes son la primera imagen, porque según te trata cualquiera de nosotros, vamos a Praga o Sebastopol, si nos trata mal el taxista vamos a ir diciendo que nos tratan muy mal, que nos han engañado, que nos dieron 1000 vueltas. Sí, porque en todos los sectores hay alguien quien es ruin. Sí. El otro día me pasó en Madrid, cojo un taxi. Claro, yo me he criado en Madrid. Y entonces ya cuando le digo, mire, perdone, yo he nacido allá. Entonces quiero ir aquí, por acá. Ay, perdone usted, que me equivoqué, ¿no?
pero siempre hay gente pues que se intenta aprovechar. Pero les pregunto ahora, en lo que hablan ustedes, ¿cuál es el sentir? Y no sé si entre todos apuntan una solución u otra a corto o medio plazo, Tino, Cassandra. Mira, Cassandra, Tino. Recientemente, hace un mes, tuve una reunión con los presidentes y presidentas de las cooperativas y asociaciones de taxis del sur. Fue en San Isidro. Y entre otras cosas hablamos de eso, ¿no? ¿Qué se podía hacer para intentar mejorar a corto y medio plazo? El carril bus-bau, o sea, un carril que sea solamente para guaguas y taxi, al menos en esos días donde hayan salida o en esas horas más delicadas, sería una solución a corto plazo, o sea, a corto plazo para, digamos, descongestionar o dar respuesta al turista que necesita embarcar y coger un vuelo y volver. Sería una solución, es un parche. A nosotros lo que nos preocupa, porque esto es muy complicado. Como decía antes, la autopista parte del municipio a la mitad. Deja la zona, digamos, hotelera a un lado y la zona residencial al otro. A nosotros lo que nos preocupa es cuando empiezan las obras, ¿cuáles van a ser las alternativas a movilidad durante las obras? ¿Cómo se van a plantear las obras de la autopista? Porque los hoteleros, junto con nosotros y todos los profesionales, repartidores, empresas, trabajadores, o sea, está todo el mundo temblando. Sí, esto se va a arreglar, pero ¿cómo se va a hacer? Mientras las máquinas trabajen, ¿por dónde nos vamos a mover? El único punto, por ejemplo, para enlazar Adeje con Arona es el litoral, porque la autopista es la que es cuando empieza la obra y por encima no hay ningún puente de conexión. Todos coincidíamos que el carril bus-bau es un parche, pero podría ser una solución a esas brutales aglomeraciones. Después tenemos el tema del tráfico lento, o sea, los camiones de carga y todo eso y tal. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a ir de día, van a ir de tarde, van a ir de noche? El tema de la flota de los rentacares. No nos olvidemos que los rentacares aún no han incorporado todos los efectivos que tenían antes del COVID. O sea, las flotas no están incorporadas. Se vendieron muchos porque se vieron acogotados, se vieron agobiados y tuvieron que vender muchos. Nayo, si tú ahora, que tú haces labor de investigación como buen periodista, si tú intentas alquilar un coche en Costa de los precios, no hay coche y los precios están desorbitados. Sí. O sea, ¿qué va a pasar cuando se incorporen toda esa flota de vehículos? ¿Qué va a pasar cuando empiecen las obras? Son muchas dudas que yo creo que quizás un presidente de una cooperativa no podría disipar. Esto ya deberían haber técnicos y gente que haga estudios de ingeniería civil, social o de conectividad para decir. Claro. Creo que, y en eso coincidíamos varios o casi la totalidad de todos los presidentes y presidentas que nos encontramos en esa reunión, que el tema del carril bus-bau, o sea, y bien regulado, o sea, con presencia policial, con guardia civil, y que se le dé prioridad a la circulación, ¿no? Porque a veces, es verdad, hay que matizarlo, aprovechando la plataforma, echamos de menos la presencia policial a la hora de eso. Pero ustedes y los vecinos. Exacto. Todo el mundo se pregunta, ¿y dónde hay un policía? ¿Dónde hay un guardia civil? No, es que el tráfico es así. Pero y no ves a nadie y dices, hola, que me he perdido, ¿dónde van mis impuestos? No sería bueno que aquí un señor, aunque fuera de azul, que fuera diciendo pasen, animando y... Vale, esta es la cuestión. Lo del bus-bau, Cassandra. Sí, yo también coincido con él en ese aspecto. Ya. También. Y los compañeros también lo respaldan, porque ustedes son los que saben. A mí lo que me gustaría saber realmente, que esto ya no está en su tejado, es lo siguiente. Las autoridades están, ya no digo preocupadas, ¿no?, antes de ocuparse, sino se están estudiando y se van a ocupar de esto, porque si el verano es como se espera, han comprado un montón de plazas EasyJet y otras operadoras, sobre todo británicas. ¿Se acuerdan de aquella época donde era más barato venir 4 días a Londres que quedarse en Londres en casa? ¿Se acuerdan? Sí, esto vuelve. Esto vuelve. Porque han optimizado tanto el precio del avión. Hay un montón de apartamentos de 3, 4 estrellas, sobre todo en la zona de Arona, que
que pueden ir cambiando de gente, pueden ir rotando y haciendo dinero, que es su negocio, y no sé, te piden 4 días una pareja ida y vuelta a Londres, pues no sé si son 300, 250, 300 euros. Te sale más barato viajar que quedarte en casa, ¿no? Y esto va a ser pues un montón de gente aquí, ¿no? Y yo no sé si las autoridades, los responsables públicos están más a otro ritmo, a otra tonada, que es la de las elecciones. No lo sé. Mira, Nacho, buena pregunta. Vamos a hacer lo más, no sé, lo más cauto posible. Y objetivo. Y objetivo, sobre todo. Sí. Las autoridades ahora mismo están a lo que están. Eso es, independientemente del color que sea, están a lo que están, y lo puedo entender, pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Todos estamos muy preocupados con el verano que viene. Es que ni siquiera con el verano, con la próxima Semana Santa. O sea, ya no es que en junio esto se va a llenar, esto está lleno, y en Semana Santa se va a llenar aún más, y en verano ya va a ser el colmo. Y como siempre, la tónica de estos 2 últimos años, no vamos a llegar. Las autoridades, yo en algún momento, pues veo algún comentario, a ver si alguien, como digo yo, resuella, como decimos en el juego, claro. A ver si alguno resuella. Hay que estar, esto hay que dejar bastante claro, hay que estar en los mercados donde se vende el destino. Eso por supuesto. Claro. De hecho, a nosotros, aunque no tengamos esta ni representación ni en las ferias turísticas, a nosotros nos ayudan porque venden también nuestros servicios. Claro. Pero vuelvo y repito, insisto, no se puede vender excelencia turística cuando tenemos una carretera del siglo... Estamos en el 21, deberíamos tener conexiones del siglo XXI y tenemos una carretera, una autopista del siglo XX, o sea, es una de mediados del siglo XX, es una mala carretera y no es de todo menos excelente. Con lo cual, yo echo de menos que no haya aparecido ningún político del corte que sea, me da exactamente igual, con un cargo, que tenga un cargo que tenga un cargo importante, o que al menos que pueda ayudar a decidir, que, digamos, señale esto como un problema, que diga, señores, sí tenemos un problema, evidentemente, pero no solamente en los petit comités o en las reuniones, sino también a nivel, en las redes sociales. Todavía no he visto ningún recorte de prensa en ninguna red social, reuniones entre Cabildo y otros estamentos, sea municipal o lo que sea, donde diga, oiga, mira, estamos tomando medidas para hacer un plan a corto y medio plazo para mejorar la conectividad y proteger el mercado. Ha habido una declaración de Enrique Arriaga diciendo, a ver si adelantamos lo del tercer carril. A mí me parece exiguo, me parece ambiguo. Poco y nada. Lo de Enrique Arriaga también es para hacérselo mirar, porque era el mismo que defendió la idea del tren del sur. Sí. O sea, aquí en el puertito de Adeje resulta ser que hay una planta que está protegida y todo se ha paralizado en contra de todos los intereses de los adejeros, y ahora tú vas y me promocionas un tren del sur donde, claro, el tren del sur, ¿por dónde va a ir? No van a haber plantitas, no van a haber grabados ni perenquenes protegidos. O sea, vamos a ser objetivos. Sí, va a ser Arriaga, no sé, yo creo que... Va a ser como Moisés, va a caminar por encima del agua, ¿sabes? Sí, y ahí no va a haber ninguna plantita, no va a haber nada, no va a haber impacto medioambiental. Solamente es que, mire, cada día que pasa me doy cuenta, una vez me lo dijeron hace muchos años, que había un muro imaginario que definía, o sea, diferenciaba el sur del resto de la isla, ni siquiera digo de la zona capitalina y el norte. Y ese muro imaginario estaba en los túneles de Weimar. Sigue existiendo ese muro. Yo lo creo también. Lo que nos dicen, no, ya eso era de antes. Yo creo que hay ese muro. Y creo porque, aparte que se ha acumulado tanto tiempo, lo más injusto de todo es lo que se produce aquí, lo que queda aquí, porque se van todas las perras fuera. Pero no solamente en la carretera. Miremos el tema del hospital, que seguimos teniendo, es que da vergüenza. Y miremos las escuelas, que seguimos teniendo ahí a 1000 y pico chavales en Guaza en barracones. Esto es así. Y cuando remarcas, oiga, que yo creo, no, hombre, no, eso ya fue, ya se están haciendo cosas en el sur. Yo, sinceramente, no me lo creo. Pero sí creo ahora, no sé, Cassandra, ¿qué te parece a ti, Tino? Que, dada la situación, va a haber alguien que diga, Trin, oiga, tenemos que hacer algo urgente porque esto se nos va
al piso, se nos fastidia la industria turística. Y tengo la sensación dentro de mí que ahí en esa industria turística hay gente que ama esta tierra, que sabe los problemas que hay para conseguir un puesto de trabajo y lo que significa ya no solamente llenar la nevera, sino que los chicos vayan al cole, que tengan ropa, bueno, pues todo lo que hay que pagar, ¿no? Y ahí hay un par de personas que a mí me parece que tienen las cosas bien claras y que son efectivas. Yo confío en que les hagan caso a ellas, me refiero, lo voy a decir abiertamente, no tengo ningún problema, me refiero a doña Victoria López, me refiero a don Jorge Marichal, me refiero a hoteleros que tienen las cosas un poco claras y que, lo digo claramente, han destacado por no tener pelos en la lengua. Claro. Y lo han dicho bien claro, oiga, y a ver si ahora pues, lo hicieron con el alquiler vacacional, a ver si con lo de la carretera, teniendo encima lo que se nos viene, a ver si dicen ellos algo. Y alguien se mueve, porque esa es la pregunta. ¿Crees que van a hacer algo? ¿O nos van a comer las orugas? Perdona, Cassandra. Yo creo, bueno, si hasta el momento no lo han hecho, difícilmente dudo que lo hagan. Pero si, como tú dices bien, los hoteles hacen un poco de presión y... Sí, nosotros hemos tenido la suerte, porque son reuniones de trabajo y son inevitables. Sí. De aquí mando un especial saludo al grupo GF, al grupo Hoteles GF. Sí, a doña Victoria, sí. En una de las ocasiones nos reunimos con el director de abajo de Victoria, la jefa de recepción y además gente muy consciente, muy responsable. Muy preparada, además. Muy preparada, sí. donde me decía, mira, Tino, yo sé que esto no es responsabilidad tuya, pero nuestros clientes necesitamos respuestas. Ellos iban a tener una reunión con el ayuntamiento y con otros estamentos y desde la propiedad quieren saber el punto de vista del taxi para expresarlo. La verdad que ese acercamiento a mí me sorprendió gratamente que contaran con nosotros y decirle, mira, la propiedad quiere llevar la tarea bien hecha y quiere es ejemplar, exacto, para mí es ejemplar. Para mí es ejemplar. Entonces, yo creo que aquí el tema es, todos tenemos que ir de la mano. Todos los actores principales que nos movemos y vivimos directamente del turismo, que está la finca del sur es así, o sea, no hay alternativa, o sea, el turismo es lo que nos ha dado de comer en los últimos 40 años y nos ha dado calidad de vida. Todos tenemos que ir de la mano, no nos podemos enfrentar ni hoteleros con taxistas, ni taxistas con transportistas, todos tenemos que ir de la mano, y son aquellos que realmente mueven, porque los hoteleros son los que mueven más personal, son los que tienen la llave, la clave para que el político diga, ah, pues sí, mira. Y además si llega el momento de decir, oiga, hasta aquí, como empezábamos hablando, Cassandra, Tino, no hay cama para tanta gente. ¿Pueden entrar tantos? Ya está, si hay que hacerlo, hágase. Exacto. ¿No? A mí, yo tengo 10 hermanos, viene la familia, queremos todos irte a Tenerife. No digo, no, oiga, alquilen, cabemos 4. O bueno, venga, 7, ponemos las colchonetas en el suelo, pero no me vengan los 10 con las parejas, las familias, los hijos y tal. Sí, que va a llegar un momento en que la isla va a estar, o creo que está ya saturada. Y te digo, y si no nos podemos mover, ¿qué pasará? Que el año que viene... Yo he vivido aquí en la Guerra del Golfo, trabajaba con un querido amigo del que aprendí muchísimo, don Enrique Sirex, en Los Cristianos, muchos conocen a la tienda de discos Sirex, y estábamos en la Guerra del Golfo, 1 mes y medio, 2 meses, estábamos en la puerta, no pasaba nadie por la calle, los taxistas mano sobre mano, gente pasándolo mal. Bueno, hablábamos al principio de esta conversación de la pandemia, no había productividad, ¿no? Entonces creo yo que deberían ponerse a trabajar en ello ya, hacer una serie de medidas a corto plazo y otras a medio, largo plazo, pero tratar de solucionar esto. No lo sé, si poniendo más guaguas, poniendo el carril BAU. Me contaba un vasco el otro día, ya que lleva aquí muchos años, me dice, mira, en Bilbao lo que haríamos, romperíamos la mediana del medio, romperíamos la mediana y ganaríamos mientras haga falta, por lo menos hasta las Chafiras o hasta San Isidro, romperíamos la mediana y ahí pondríamos un carril de ida y vuelta. Si por la mañana hace falta más para acá, pero solamente para taxistas y vehículos repartidores. Y decía, pero eso, sí. Y luego, mira, el segundo punto, que eso se lo dejo a los profesionales, yo no lo entendía, y lo largo aquí por si acaso le valiera. Y dice, no, y vamos a poner la velocidad máxima para todo el mundo a 80 kilómetros por hora. Nadie va más rápido. Y todos, aunque vayamos más despacio,
parece que en la circunvalación, en San Sebastián y por ahí el País Vasco, hay sitios, la mayoría, donde no se puede pasar de 80. Pero claro, hay muchos menos accidentes y hay muchas menos retenciones. Claro. Entonces yo digo, se lo voy a contar a mis amigos taxistas a ver qué me dicen. Me lo decía el otro día un buen amigo del País Vasco. Yo tengo la sensación de que o aprietan entre los profesionales del transporte y los hoteles, o nos van a comer las orugas, no sé. Estamos ganando dinero, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué? ¿A qué? ¿Y con qué riesgo? Cassandra, ¿tú te ves con esta... No. Con el caminar de esta perrita, y perdone la expresión, ¿te ves el año que viene igual? No. ¿Sí? No. Yo no lo veo. No, yo tampoco. Y aparte que hay que ser muy precavido. No es llenar hoy la talega al gofio, como se dice popularmente, sino ver más allá. O sea, yo quiero vivir los próximos 25 años el taxi como lo hizo mi padre y como lo estoy haciendo yo, y que mis hijos, si ven en el taxi una alternativa de trabajo, que puedan, ¿no? La tarea hay que hacerla a largo plazo. Evidentemente ahora tenemos que tomar soluciones rápidas. Y ese carril que te hablaba tu amigo, ese taxista vasco, es el famoso carril Busbau. Y bien regulado, o sea, con presencia, podría ser. A lo mejor es que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. A lo mejor la solución más simple y bien regulada ayuda bastante. Luego ya hablamos de infraestructuras grandes, de grandes proyectos de futuro, de soterramiento de autopista, todo eso. Pero ahora mismo tenemos que hacer algo para que la movilidad mejore. Incluso el tema de acuerdos transversales con las administraciones, con el tema de transporte, incluso acuerdos de colaboración, porque no, siempre y cuando que estén dentro de marcos legales y buscar soluciones ya. Como estamos, tenemos poco recorrido, muy poco recorrido. Cassandra, Tino, les agradezco mucho este ratito. Quiero agradecer también al resto de los taxistas, las y los que siempre, la verdad, nos traten de lujo, a las personas que están cogiendo el teléfono y que están intentando, pues, hacer lo imposible a veces por satisfacer a los clientes en tiempo y forma. Y deseo de todo corazón que alguien respire y diga algo, ¿no? Esto es lo que a mí me gustaría, y que se hiciera algo. Hemos estado en YouTube, viene ahora Roberto Húngaro para hablarnos de relaciones tóxicas, pero la verdad que salen ustedes bastante más guapos que yo, ¿eh? Así que, por si lo quieren ver, queda grabado en YouTube, en Radio Sur ADG Visual, y quedamos a su entera disposición. No sé si quieren apuntar. Nada, muchas gracias a ti por invitarnos. Y por lo menos que nos oigan un poco y que vean que también buscamos soluciones, porque no se puede trabajar así. No. Yo por mi parte, Nacho, como siempre, has estado en los momentos más duros del sector del taxi. Este es un momento duro también, como siempre, como te lo dije en su momento y te lo vuelvo a decir ahora. Muchas gracias por abrirme la puerta en el momento que fue a hablar contigo. Vente y planteamos esto. Claro que gracias de verdad, porque esto hay que visibilizarlo. Hay que hablarlo y hay que decirlo. Yo creo que debemos ya de empezar a plantear soluciones. No se puede prolongar tanto en el tiempo. Yo es lo que creo, que alguien debería coger las riendas, no sé, irse para allá y decir, oiga, vamos a hacer algo, y hacer algo ya, porque esto sigue pasando. Hoy va a pasar a las 4:30 de la tarde, no se puede salir de casa a esa hora, luego ha pasado esta mañana, volverá a pasar, así que... Es el pan de cada día. Esto es. Un abrazo grande para todos nuestros amigos, amigas y amigos del sector del taxi, un abrazo para todos los profesionales. Yo siempre lo digo, ellos cuando se ponen a trabajar no saben quién se monta, no saben quién es, ni qué lleva, ni qué intenciones trae, ¿no? Esta gente se está jugando el pellejo, así que vamos a tenerlo claro, porque no es tan bonito, tan fácil, tan estupendo, y muchos son demasiadas horas de servicio público, y ahora, bueno, pues ya ven, con esta situación desesperante para ellos y para la ciudadanía en general. Hay 1.000.000 de gracias a los dos. Gracias. Seguimos con más de Viva la Vida. Hablamos con un especialista en relaciones tóxicas, en relaciones dependientes, Roberto Húngaro. Viva la Vida, actualidad, entrevistas, compañía y mucho más.
¡Viva la vida! ¿Alguna vez te has planteado instalar una fotovoltaica en tu tejado, pero nunca has tomado la decisión final porque te parecía demasiado caro, demasiado complicado o demasiado arriesgado? Únete a la comunidad energética Diadege